El Quijote tiene un narrador muy particular y enigmático, y por él hacen al Quijote un libro tan original. Y de hecho está muy relacionado con varias técnicas que se usaban en ese momento, pero hasta ese entonces se usaban de una manera diferente, totalmente diferente. Pero primero les tengo que contar una cosa muy importante. Y si les dijera que el texto de Quijote fue originalmente un manuscrito de apenas 8 capítulos de un moro, que se encontraron en Toledo y con él entonces le pidieron entonces que lo tradujera y descubrieron que hablaba de un caballero manchego. ¿Cómo les parece que así es como aparece Quijote? Para hablar de la historia de Quijote tenemos que pensar en el autor, en el editor y en el traductor. Y no he dicho que sean Cervantes, no he dicho que tengan algo que ver, que quizás sí, porque ser el autor no significa necesariamente ser el narrador. Pero antes tenemos que hablar de un historiador llamado Cide Hamete Benengeli, ese que se dice autor de Quijote. De hecho, en el mismísimo texto lo menciona constantemente y fue un historiador moro, o eso creemos. La verdad es que este texto, a Quijote le dieron años, a Quijote le dieron antigüedad, y eso es una tradición de las novelas de caballería que se hacían en ese momento. Les querían poner vejez, pero la idea con estas historias es que tuvieran un pasado remoto y milenario. Aunque era solamente para decir que era para hablar la historia respecto a la historia del grande o Sir Alfonso el Sabio, que fue rescatado por unos niños del futuro llamados Phineas y Ferb y crearon las primeras universidades. Eran cosas parecidas. Entonces ese era un recurso que usaba mucho, pero Cervantes le dio la vuelta de tuerca. Hizo que en este texto de Cide Benengeli, o quizás de otro, fuera mucho más sonado, más fuerte. Ya menciona mucho este autor moro, creado de la historia de un creador de la historia de un caballero errante. Y que entonces después un editor lo cogió y añadió otros capítulos y le dio una forma literaria, hasta llegar a un traductor que pudo terminar ese manuscrito. Y además tengo una cosa muy importante que decir. Miguel de Cervantes se declaraba a sí mismo padrastro del Quijote, no padre. O sea que hablaba de esos antecedentes moros que tenía. Y entonces él fue escritor de uno de sus prólogos, creo que de los del primer y segundo libro. Y también hablamos de un señor de la narración. ¿Quién podría ser? ¿Cide Hamete Benengeli o el editor? Hay quienes dicen que el editor no hizo nada sino juntar eso. Y hay otros que dicen, no, juepucha, se dieron cuenta de que Cide Hamete Benengeli era un historiador pésimo. María, es que era exagerado, inventaba cosas. Pues se nota que le tenía rosca al Quijote y pues no quedaba, no era profesional, no decía cosas consistentes muchas veces, no. No, este tipo, sencillamente la historia no le daba, se tenía que decir y se dijo. Y entonces, la verdad, no le daba la historia. Y el berraco era tan vivo que salió diciendo que no era su culpa porque los textos ya estaban mal hechos, porque habían dado mala información. Sí, o después, con ese sí, no servía para nada. Entonces, según estos autores, fue el editor el que en verdad le logró dar forma a esos manuscritos. Pero a veces hablamos de Cide Hamete Benengeli como el narrador y creemos que él es omnisciente.
Mucho tiempo después, algunos críticos literarios como Parr dicen que no es así porque no es un narrador que sepa todo. Por eso el editor lo corta, porque a veces divaga, porque muchas veces no sabe lo que está pasando, como pasa con Don Quijote y Sansón Carrasco cuando él se disfraza de Caballero de los Espejos. En esos momentos el editor le da intriga, le da suspenso y en verdad muchas veces pareciera que Benengeli, si es que está ahí, no estuviera de todo contextualizado, entonces no pega. Quizás Cide Benengeli no era el señor de la narración, pero la verdad es que hay algo que decir. Se sospechaba que un moro que hubiera escrito sobre un caballero cristiano, para luego tener que traducir siendo un tema que le fuera a gustar a su comunidad ni nada, no, entonces eso era una mentira, eso no hubiera pegado, no le interesaba, los moros en ese momento estaban un poquito dolidos, así que no, sencillamente eso no fue. Los caballeros cristianos no fueron el negocio en Granada. Pero ¿saben qué es lo más impresionante de todo? Es que Cide Hamete Benengeli no existió. No existió jamás. Fuimos timados. Eso no es una persona. Eso lo que es un constructo. Es una invención social. Lo que es una herramienta para darle importancia al Quijote. Como me la vieron. No es un personaje como tal. No tiene una aparición. Se menciona mucho. Él es el que recoge la historia de Quijote y hace que Quijote sepa que se están narrando sus historias. Eso es un gran giro de Cervantes. Pero en verdad no hubo un manuscrito de verdad. No hubo nada. Eso era paja. Nos pintaron pajaritos en el aire. Cide Hamete Benengeli lo que es una herramienta patentada por Juan Carlos Onetti que le dio una gran profundidad a Quijote. Y la verdad es algo así como Dulcinea, un constructo que está encima de la novela y debajo de ella. Es una herramienta que le da forma metaliteraria a la obra. ¿Y quién es el narrador? En verdad, el narrador, porque no siempre un autor es el narrador, no se sabe bien quién era. Es un misterio. ¿Qué se puede decir de él? Que más que todo le debemos mucho al editor porque le da forma y coherencia a la obra. Pero llega un punto en el que esto no es tan importante. O sea, no es tan vital saber quién era el autor. Sencillamente importa hacernos creer que él nos cuenta, que él, Cervantes, nos cuenta la verdad. Lo que importa es que con la parodia, Cervantes armó su propio universo que aún sigue creciendo.